Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, con nuestro personaje invitado de hoy, Elí Garagoso, hombre de récord Guinness. Elí, nos hablabas de que comenzaste muy temprano a patear el balón, que tuviste que contratar tu primer entrenador particular a los 13 años, que después tuviste la oportunidad de reencontrarte con él en uno de los campeonatos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no seguiste esa carrera, digamos, ya buscando ser un jugador profesional, dedicarte al balompié rentado como tal, si ya tenías experiencia incluso de haber sido capitán de varios equipos en tu época infantil y juvenil? Bueno, de verdad que como todo adolescente en esa época, mi mayor anhelo y mi mayor deseo era llegar a jugar en un equipo de fútbol profesional. En esa época ya la gente del Portuguesa, que para esa época era uno de los mejores, ya me habían llamado a entrenar con ellos. Pero jugando una caimanera, porque fue una irresponsabilidad de mi parte, me fui a jugar una caimanera donde estaba el seminario, que estaba aquí, donde está la iglesia Coromoto, y ahí me lesionaron la rodilla cuando estaba en mi mejor momento, y eso prácticamente me sacó del fútbol. Pero no me sacó de la pasión que yo tenía por el fútbol. Y en esa oportunidad estaba el diario El Informador, que estaba en la 37. Yo era fotógrafo, me ganaba, parte de los recursos era que yo era fotógrafo y tomaba fotografías en las fiestas y en los matrimonios. Y me fui a ofrecer al Informador como redactor deportivo y fotógrafo. Nunca me pagaron nada, ni siquiera me regalaban los rollos, pero no quería perder la pasión que yo tenía. Y yo me iba para los barrios, me iba para La Caruceña, para Cabudare, para el Enriquete Villona, y me dieron una página completa, y ahí entrevistaba a los niñitos, y eso me permitió seguir vinculado con el fútbol. Con el tiempo, mi empresa fue creciendo, fui directivo del famoso Unión Deportivo Lara, cuando tuvimos al Chingo Álvarez. También fui presidente en una oportunidad de Lara Fútbol Club, y de verdad nunca me alejé del fútbol. Por eso es que es como si fuera una cadena, que yo voy cumpliendo metas, y estas metas se han ido cumpliendo hasta la obtención de 3 récords Guinness. Eli, me decías que saliste de Lisandro y después te fuiste a estudiar inglés en Estados Unidos. Háblanos de esa experiencia. Sí, cuando salí de bachillerato, mi papá en realidad, él era norteamericano pero de hijo italiano, y allá tenía unos familiares. Y cuando me gradué de bachillerato, mi tío le dijo que mándame al muchacho para allá. Y yo estuve un tiempo allá, y se presentó un problema. Por lo que me llama la atención es que mi primo, yo le digo a mi primo que me lleve a un partido de fútbol. Y cerca de donde viven yo, en California, hay una ciudad que se llama Berkeley, que es una de las mejores universidades del mundo. Bueno, ahí no estudié yo, porque yo estaba estudiando el inglés. Y entonces eran los primeros inicios, te estoy hablando del año 75, del fútbol en Estados Unidos. Y estaban haciendo unos partidos ahí. Y entonces yo le digo a mi primo, ¿cómo hago para jugar en ese equipo? Me dice. Entonces mandan a buscar el técnico. Nosotros vivíamos como a 1 hora y media de ahí. Ya estaba lesionado, pero era tanto la pasión, que tú sabes que a veces la pasión está por encima del dolor. Porque yo lo que quería era darme el gusto de jugar ahí. Porque sí podía jugar, pero no mucho tiempo. Y me dijo, ¿qué posición juegas tu defensa central? Entonces el técnico me dijo, bueno, vente la próxima semana, si hay oportunidad te meto. Con la buena suerte de que uno de los jugadores faltó, y entonces me meten a jugar a mí. Y entonces cuando termina el partido, epa, ¿y de dónde eres tú? Le digo yo, epi, ¿qué pasó? ¿Te podemos fichar? No, mira, yo jugué este partido por un orgullo, pero yo tengo una lesión en la rodilla y de verdad no puedo seguir jugando. O sea, esto es un gusto porque es que la pasión era muy grande, pues, por el fútbol. Sí. Ahora, Eli, ¿qué pasó que te regresaste de Estados Unidos y te dedicaste de lleno al trabajo? Bueno, mi papá tenía una compañía constructora, pero él no estaba organizado, era un buen maestro de obra. Y yo siempre trabajaba con él en mi época de vacaciones, y yo le decía, papá, registra una empresa para que no seas contratista y no estés dependiendo de los demás, y yo te ayudo. En realidad yo le ayudaba bastante.
Y entonces él decía que él no iba a registrar empresa porque había que pagar muchos impuestos, había que pagar el INSEE, había que pagar el Seguro Social, bueno, y todas esas cuestiones en realidad no estaba mentalizado para empresario. Él me mandó a estudiar, se presentó un problema con un socio que tenía aquí. Yo vine para Venezuela a pasar unas vacaciones en diciembre y mi mamá me dijo que papá había tenido problemas con el socio. Hablé con él y le dije, papá, sé que tiene problemas, quiero quedarme, pero quiero que me ayude. Pero papá era muy estricto, tenía un carácter muy fuerte y en realidad no valoraba lo que yo le ayudaba. Hasta que un día no cuadramos, pues me dijo unas palabras ahí, entonces yo me dediqué a trabajar solo y fundé mi empresa. Y a los 3 años yo le había comprado las mitad de las maquinarias a papá. Y a los 5 años ya papá era empleado de mi empresa, Constructora Hilton. Y no solamente eso, la empresa le había comprado una camioneta y le había puesto a disposición un chofer. Eso fue un gusto de verdad muy grande que le di a papá porque en realidad era un hombre muy trabajador y muy honesto. Además, tenía 12 hijos. Eli, ¿cómo comienza a trazarse ese camino para llegar después a ser un hombre Guinness? Bueno, todo objetivo tiene un principio. Por eso fue que te comenté que no quería perder la pasión del fútbol. Y en el año de 1977, yo tenía un ídolo, desde el año 70, que empezaron a transmitir por televisión los mundiales de fútbol. Y yo veía un negrito brasileño que se llamaba Enzo Orante Don Nacim Pepelé. Y ese era mi ídolo. Yo me acostaba y me despertaba pensando ser como Pelé, pero a los 20 años no podía seguir jugando. Pero tuve la suerte porque yo creo que a veces Dios te pone en el camino de lo que tú quieres si tú te portas bien. Como dicen, si te portas mal, Dios te castiga. Si te portas bien, te da oraciones. En esa oportunidad, el último partido que hizo Pelé en Sudamérica, lo hizo en Caracas, en la ciudad universitaria, jugando para el Cosmo de Nueva York. Cuando yo vi la noticia que salió en todos los periódicos, dije, voy a ir a ver a Pelé. Vamos a levantarnos, Eli, y vamos a llegarnos hasta esta foto que nos puede ayudar en esta anécdota que nos estás comentando. Sí. Entonces, yo me fui a ver ese partido y entré porque tenía el carné del informador y además yo era fotógrafo. Y entonces me decía, pero ¿cómo tú vas a ir para ese partido internacional que todos los que van a entrar están acreditados? Bueno, pues no importa, yo voy. Efectivamente me voy, pregunto cuál es la puerta de los periodistas. Por supuesto, cuando voy a entrar, el carnet del informador me dice, no, usted está autorizado, ¿no? En ese momento que estamos ahí conversando, pasa un señor y dice, ¿qué le pasa al joven? No, que él viene de Barquisimeto y trabaja en un periódico, pero no está acreditado. Y el que está ahí levanta la voz, tú eres de Barquisimeto, tú eres Guaro Cuarquillo, déjalo pasar. ¿Y quién era ese personaje? No me recuerdo porque era uno de los que estaba cuidando ahí. Okay. Mi hermano me había regalado ese afiche que está aquí, me lo había regalado mi hermano, y me dijo, como tú vas a ver a Pelé, estaba tan seguro, bueno, yo lo iba a ver, pero no sabía que iba a estar en contacto con él, y yo logro que Pelé me firme ese autógrafo, pero que cuando yo llego al estadio, a la universidad, era la primera vez que yo veía un estadio con 30,000 personas gritando el nombre de Pelé. Y yo estaba ahí como fotógrafo y en la cancha. Pelé iba a salir con una puerta que le tenían asignada y ahí había una nube de periodistas. Y yo dije, no me voy a poner ahí porque me va a ver alguien de supervisión y cuando no me vea la acreditación, él me va a querer sacar. Y me voy a otra puerta con la buena suerte de que los de seguridad le cambian la puerta a Pelé y sale por la otra puerta precisamente donde estaba yo. Cuando yo volteo y lo vi y saco yo me lo había llevado en una carpeta, señor Pelé, ¿me puede firmar este autógrafo? Y él me dijo, ¿tienes lápiz? Claro, le dijo yo. Y logro que no solamente que me firmara el afiche, me tomé fotografías con él y tengo fotos inéditas del último partido que realizó el Rey Pelé en Sudamérica.
Ya en ese tiempo estaba con el Cosmos Nueva York, ayudando a sembrar el fútbol en Estados Unidos, ¿no? Sí, que por cierto, Pelé nunca quiso salir de Brasil y le criticaron mucho, le decían que era un comerciante porque los Estados Unidos le ofrecieron 6 millones de dólares, que eran como 100 millones ahorita, y él les dijo, yo lo que quiero ir a ese país es a motivar y para que ellos, para las enseñanzas del fútbol. Y fíjate tú lo que es Estados Unidos en este momento en el fútbol. Además, creo que con ese uniforme, si mi memoria no me falla, logró el gol número 1000 de su carrera. No, con ese uniforme no, porque este uniforme que está aquí, este es ¿Con el Cosmos? No, ¿Cuál no, fue? el Santos. Con el Santos. Con el Santos, que es cuando él Que hace... es su equipo de toda la vida. Que fue tu equipo, que fue de que él no quiso, a Brasil vinieron a la gente del Real Madrid, del Barcelona, del Milan, del Inter, y él nunca quiso, pero accedió a los requerimientos de Estados Unidos precisamente para ayudar y motivar a ese país que su deporte favorito es el fútbol americano, ni siquiera el béisbol. Bien, tenemos que hacer una pausa, Eli. Al retorno vamos a hablar de ese primer mundial que comenzó a trazar la ruta para la que serías el hombre récord. Así que en breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con Eli Garagoso. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Eli Garagoso, hombre récord Guinness. Eli, ¿cuándo y dónde comienza a trazarse la ruta mundialista que te ha permitido estar en 9 mundiales de fútbol de forma consecutiva de categoría mayor, en 2 de categoría menor para totalizar 11, pero a través del Guinness se te reconocen esos 9? ¿Cómo comenzó esa ruta y en dónde? Bueno, como te lo dije, mi pasión del fútbol no la perdí por no jugar. O sea, mi pasión continuó porque me gustaba ver el fútbol. En el año de 1982, a principios del año de 1982, me tracé, me mentalicé para ir al Mundial del año 82. Para esa época ya yo trabajaba con papá y estábamos haciendo una iglesia y no nos habían pagado. Mi papá me había comprado una camioneta antes de que fuera empleado, pues ya estamos hablando de los 26 años. Él me había comprado una camioneta y yo la vendí en 15,000 bolívares para irme para el Mundial de Fútbol. Por supuesto, mi papá cuando se enteró de la noticia dijo que ese muchacho está loco. Entonces a mí me gustaría decirle a mi papá ahorita, ese loco ya lleva 11 mundiales de fútbol. De verdad que era muy estricto. Y bueno, precisamente ustedes en las gráficas que están viendo aquí son, fíjate tú, este es un cojín. Este fue el primer, en este cojín me senté yo en mi primera final en España. Y logré también la famosa, que todavía me queda, a veces me las pongo, Sí. La chaqueta del Mundial 82. Mundial donde destacó Falcao, Eder, Paolo Rossi, en fin. Sí, Paolo Rossi, sobre todo el italiano también, que fue que prácticamente que lo metieron a última hora y fue el que hizo los goles, de verdad que fue, y eso se me quedó grabado en la mente, pero tengo una anécdota muy bonita de ese mundial. Cuando yo me fui para España, a los 12 o 13 días, ya yo había estado en Valencia, había estado en Sevilla y había estado en Barcelona, ya había visto 3 partidos. Pero lo mejor estaba por ocurrir. Conocería el Santiago Bernabéu, el equipo del Real Madrid. Y me corresponde ir al partido octavos de final, Alemania-España. La entrada la compré en la reventa. El anfitrión contra Alemania, uno de los favoritos. Alemania comienza ganándole el gol a España con un gol de un jugador que se llamaba Lirbasky, no sé si te recuerdas, muy famoso, que le decían migajita Lirbasky, que queda así pequeñito. Y eso enmudeció totalmente las tribunas. Y después, como a los 15 minutos, los fanáticos reaccionan y empiezan a aplaudir. Y llegó un momento en que todo el estadio estaba aplaudiendo. Aquello pareció que le inyectaba una dosis de adrenalina y aquellos jugadores empezaron a jugar. Y hay una jugada por el lado izquierdo, el jugador centra y España tenía un jugador que se llamaba Zamora, que era un extraordinario cabezador.
y ha metido un gol espectacular. Era la primera vez que yo escuchaba un grito de gol por 85,000 personas. Eso me emocionó y me erizó la piel. Y dije allí en el Santiago Bernabéu, mientras Dios me dé vida, yo asistiré a los mundiales de fútbol. Y Dios ha sido tan generoso conmigo que ya llevo 11 mundiales. La historia comenzó entonces en España 82. ¿Qué siguió? Bueno, siguió México 86. Ahí tengo una historia muy bonita también. Yo me había llevado una filmadora, no sé si me sigues. Sí. Yo me había llevado una filmadora que la había comprado en Caracas y aprendí a manejarla en el avión. Y yo grabé los 4 partidos con los que Argentina se titula campeón. Y estuve en el partido de los cuartos de final cuando Maradona hace el gol del siglo y el gol de la mano de Dios. Imagínate tú, tremenda anécdota, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, ¿qué siguió, Eli? Después siguió Italia 90. En realidad no fue un buen mundial porque los argentinos eliminaron a Italia en aquel partido que estuve presente en Nápoles. Tú sabes que en Maradona, que por cierto, te la puedo mostrar. Sí, vamos a caminar, vamos a mostrarla, Eli. Sí. Aquí tenemos no solo el afiche, Manuel, sino también esta franela, como lo que le tiran los argentinos, esta repera. Sí, esta remera, sí. Esta franela, yo estuve en el partido ese de cuando Argentina elimina a Italia y tengo unos familiares allá que son fanáticos del fútbol y fuimos a la oficina del Nápoles y él le comentó, mira, él es de Venezuela, Suramérica, y entonces allá me regalaron esta franela, la que le acabo de traer, y las medias. Y era tanta la pasión de Maradona que Maradona era un dios para ellos. Cuando estamos en el partido, Maradona viene a cobrar un penalti y yo estoy cerca de esa tribuna. Cuando Maradona viene a cobrar el penalti, algunos fanáticos italianos empiezan a meterse con Maradona y lo empiezan a insultar. Y habían otros italianos aquí cerca de donde estaban y los amenazaron y le dijeron, no se metan con Maradona, porque ese es nuestro Dios. Claro, era además la figura principal del Napoli, ¿no? Sí, Maradona llegó al Napoli a ser campeón por primera vez en 80 años. Era la primera vez que el norte le ganaba un campeonato, perdón, el sur le ganaba un campeonato al norte. Así es. El norte representado por los grandes equipos de Milan, ¿no? El Inter y el Milan. Eli, síguenos hablando de más mundiales que luego posteriormente vinieron y algunas de las anécdotas que recuerdas. Bueno, el Mundial de Japón. El Mundial de Japón es uno de los que más recuerdo porque... ¿No se te complicó la ida a Japón, siendo tan, digamos, tan distante con respecto a Venezuela? No, ahí tengo una anécdota importante que me ayudó una persona, Saidi Gustó, de la Federación Venezolana de Fútbol. Cuando faltaba 20 días para el inicio del Mundial, ya yo llevaba 5 mundiales. Y Saidi Gusó, como yo era directivo de la Unión Deportiva Lara, tengo que ir por una reunión como delegado. Y cuando llego a la oficina de la FIFA, Saidi me dice, Garagoso, ya tienes las maletas preparadas. Y le digo, no, Saidi, no voy ahí. ¿Cómo que no vas ahí? No, porque no tengo dinero. Y me dice, Eli, ¿cómo es que tú no vas a ir para un mundial si tú eres el que lleva la bandera de Venezuela? O sea, todos los fanáticos aquí en Venezuela estamos pendientes de cuando tú llevas tu bandera. Además, los periodistas, los locutores, no saben quién eres, pero dicen, ahí está el Guaro, que es el que lleva el tricolor nacional. Y me dice muy seriamente, Eli, tú eres un venezolano mundialista. Tú puedes aspirar a un récord Guinness. Vas a perder la secuencia. Era la primera vez que yo escuchaba la palabra Guinness. Cuando me vengo en el avión, esa palabra me impactó porque yo sabía lo que era el Guinness. Y ese mundial significaría mi 6º mundial seguido. Y la cabeza me daba mucha vuelta y decido y digo, voy a ir para el mundial. Me fui para el banco, saqué un pagaré, empeñé uno de los camiones que tenía y afortunadamente tenía algunos amigos que me apoyaron y me prestaron un dinero y me fui para Japón. Y del cual considero uno de los mundiales mejor organizados,
Por cierto, ¿Qué recuerdas de Japón? Y si tenemos por ahí algo que en el Mundial de Japón, estando en las oficinas de la FIFA, me regalaron el modelo de zapato con el que Ronaldo quedó líder goleador. Esos zapatos están en este momento en este museo. Ahora, Eli, Japón, distante, bueno, tú dominabas el inglés, eso te ayudó seguramente mucho también allá, ¿no? Bueno, no era que lo dominaba tanto, me defendía. Mira, te voy a decir, aparte de la... Tengo una anécdota muy bonita, no es del fútbol, pero es una parte de la cultura, porque el fútbol es la magia que traspasa las canchas y las transforma en cultura. Yo voy a un partido en una ciudad que se llama Kobe, y cuando me voy a regresar para Tokio, cae en mis manos un folleto de Hiroshima, que era por 2 días, y a mí siempre me llamó la atención Hiroshima, sobre todo por lo de la bomba atómica. Y conseguirme a 3 horas de Hiroshima, dije, no voy a perder esta oportunidad. Cambié el boleto y me fui para Hiroshima en el tour. Cuando llego a Hiroshima, era un tour preparado, nos viene a buscar el autobús en la mañana y nos hace un recorrido por toda la ciudad, que es una ciudad espectacular, sobre todo muchos parques en esa ciudad porque ahí hubo mucha destrucción. Pero yo quería ir al sitio exacto donde estaba el Monumento a la Paz y donde había caído exactamente la bomba. Y precisamente ahí nos llevaron a los turistas que estábamos en el autobús. Cuando llegamos, lo primero que vemos es una iglesia que no se destruyó totalmente, a pesar de que el radio de acción de la destrucción fue más de 5 kilómetros, pero inexplicablemente esa iglesia no se cayó. Ellos la remodelaron un poco y quedó como un emblema. Venimos caminando en el grupo y a lo lejos se escucha el sonido de una campana, con la particularidad de que la sonaban 3 veces. A medida que voy caminando, el sonido se va acentuando. Y entonces diviso una especie de una churuata y subían como 7 escalones y cuando llegaban arriba, con un rolo de madera, le daban los 3 golpes a la campana. Cuando estoy frente a ahí, digo, bueno, yo también le voy a dar los 3 golpes. Cuando estoy subiendo las escaleras, los japoneses que estaban aquí se acercan inmediatamente y se me quedan mirando. Y eso me preocupó, porque los japoneses tienen su cultura, no voy a hacer que uno esté haciendo un acto indebido. Pero como ya yo estaba ahí, yo dije, bueno, no le voy a dar, ni le voy a dar 2, ni 1, ni 4, le voy a dar los mismos que ellos le dan. Y efectivamente le doy los 3 golpes a la campana. Cuando estoy bajando las escaleras, unos cuantos japoneses se acercaron y cuando llego en la parte de abajo, me hacen una seña y se agachan. Y yo digo, bueno, una reverencia. Y digo yo, cónchale, ¿será que te la seña para ponerme preso? Pues porque hice algo indebido. La muchacha del tour, que hablaba como 6 idiomas, yo la voy a buscar y le digo, mira, yo quiero que tú me informes qué pasó ahí. Y me dice, mire, lo que pasa es que aquí en Japón es una costumbre de que cuando los japoneses vienen a Hiroshima, le dan 3 golpes a la campana para que nunca más en la historia eso vuelva a ocurrir. Y hace una pausa y me dice, pero cuando lo hace un extranjero, es sagrado. O sea, es una cuestión histórica. Cultural. Es cultural. Luego seguimos caminando y me paro exactamente en el sitio, en el Monumento a la Paz. Y ahí me entero que las flores las cambian todos los días. Y quienes cambian las flores son los herederos de los que fallecieron en esa catástrofe, en ese acontecimiento tan nefasto para la historia. ¿Qué tal? Histórico, ¿no? Ese comentario también, esa anécdota. Vamos a hacer una pausa y regresaremos ya en la parte final de estos 60 minutos con Eli Garagoso, que se nos han hecho, pero rapiditos.
Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Elí Garagoso. Elí, llegamos a la parte final del programa y tenemos que hablar de esto que estamos viendo ahora en pantalla. Manuel, los 3 certificados de récord Guinness, además de tus asistencias a 9 mundiales en categoría mayor, 2 adicionales en categoría menor. Pero para alguien de un país que no sabe lo que es ir como nación, como selección a un mundial, es doblemente significativo. Entonces, háblanos de cómo comenzó esta historia y qué tuviste que hacer para que se certificara precisamente tu presencia y se te registrara ya en este libro de récord. Bueno, como te lo comenté, la primera vez que yo escuché la palabra Guinness fue precisamente antes de irme para el Mundial del 2002, que fue cuando la secretaria privada de Rafael Esquivel me dijo que yo podía aspirar a un Guinness. Y a partir de ese momento me propuse y yo me inscribí en la página del Guinness y me rechazaban y me rechazaban. Y entonces venía el Mundial del 2006 y me rechazaban y venía en el 2010 y me rechazaron. Antes de irme para el Mundial del 2014, por casualidad estoy en el internet y me dicen que hay un representante del Guinness, Ralph Hannan, que está en Latinoamérica, que está en Paraguay. Y trato de buscarlo y lo localizo y le cuento mi historia. Y me dice, si quieres cuando estés en San Pablo te vienes, que yo me quiero reunir contigo. Que hay una cosa muy importante, la gente del Guinness no se reúne con los postulantes, ahí hay que inscribirse. Pues resulta que este muchacho era fanático del fútbol y había sido entrenador de un equipo allá en Inglaterra, porque él es inglés. Yo tomé un autobús desde San Pablo a Asunción, 25 horas, y me reuní con él en las oficinas de la Conmebol y le conté mi historia y le pasó bastante interesante. Y le dije también las veces que me habían rechazado y me dice, tienes una historia muy interesante. No solamente puedes aspirar un Guinness, puedes aspirar 5 Guinness en esa oportunidad. Me dijo, yo te voy a ayudar. Entonces, a partir de ese momento del Mundial del 2014, es cuando yo empiezo a hacer contactos con el Guinness y por intermedio de este ciudadano, que él es inglés, me abren una página para postularme. Yo me postulé para 18 récord Guinness. Para 12 récord Guinness. De esos 12, 8 ya están inscritos en la página web y 3 ya fueron certificados. ¿Cuáles son esos 3? Vamos a irlos mostrando y hablando de ellos, Eli. Este es el segundo que me dieron, es la mayor cantidad de partidos presenciados con 71. Este es el primero que me dieron, la mayor cantidad de mundiales consecutivos asistidos con 9. Y este me lo dieron exactamente hace como un mes, que es la mayor cantidad de finales consecutivas con 7. ¿Y cómo lo lograste que finalmente se certificara esto? Bueno, primero me inscribí, primero me postulé, de los 12 me aceptaron 8 y me empezaron a pedir documentación. Para yo lograr estos 3 récord Guinness, yo presenté más de 500 evidencias, entre las cuales estaban los pasaportes, para ellos verificar si yo efectivamente había estado en el Mundial de España. No solamente si estuve en la inauguración y si estuve en la final, para ellos chequear. Me pidieron los boletos, me pidieron videos, que tengo varios, me pidieron 2 testigos internacionales que lo conseguí de la Conmebol que pudieran avalar que efectivamente yo había estado en esos mundiales. Pero lo más complicado fue que me pidieron fotografías en los estadios. Por ejemplo, si yo decía que había estado en la final en España, yo tenía que mostrar una fotografía afuera del estadio y si aparecía con una camisa verde, también tenía que aparecer con una camisa verde. Desafortunadamente en el Mundial de España, que fui a 12 partidos, solamente me aceptaron 4 porque no pude guardar todas las fotografías. En realidad yo he asistido a 89 partidos, pero ellos me aprobaron 71, que es el récord. Y también tenemos el récord, claro, todo es como una cadena que llega hasta la final. Pero hay algo, José Luis, hay algo de verdad muy significativo, que es lo que me tiene extremadamente emocionado para este mundial, sabiendo la situación que está el país. Claro, el Mundial Rusia 2018. Entonces, voy a ir
porque lo que yo logré en 36 años, lo voy a lograr en un mundial. Si yo logro estar en Rusia, por lo menos en 5 partidos, yo supero mis registros. Por ejemplo, cuando yo esté en la final en Rusia, yo tengo 7 ahorita y llegaría a 8. Pero lo más significativo es que yo llegaría a 6 récord Guinness y me convertiría probablemente en el latinoamericano con la mayor cantidad de Guinness a título personal. Y superaría a Shakira, que tiene 4, y a un jugador pequeñito que lo llaman el mejor jugador, Leo Messi. Eso es de verdad en esta parte lo que me tiene muy emocionado, porque a raíz de eso, y te voy a dar una primicia, bueno, cuando es una primicia, hace aproximadamente 15 días, me llamó la gente de la FIFA, específicamente el director del museo de la FIFA, y me dice: señor Garagoso, estamos altamente, aquí está el escrito que ellos me hicieron, estamos altamente sorprendidos de que una persona, sin que su país haya ido a un mundial, sea la persona que tiene más mundiales, más finales y más partidos. Sabemos que usted tiene un museo con objetos valiosos de la historia de los mundiales de fútbol. Nosotros nos sentiríamos orgullosos si usted pudiera mostrar alguna de sus piezas. Y la información que me llegó hace 15 días, esto me llegó hace como 2 meses, es que ellos están interesados en contar mi historia. Qué bueno. Y es probable que el museo completo y algunos de los objetos estén allá, pues, y yo esté en la oficina de la FIFA como si fuera en el museo, como si fuera Coppertown, pues. Casi nada, sí. Un salón de la fama. Sí. Eli, además hay otras anécdotas y otras cosas interesantes para mostrar antes que termine el espacio de 60 minutos. Aquí tenemos, por ejemplo, una camiseta autografiada. Háblanos, cuéntanos la anécdota, la historia que está detrás de esta franela. Mira, Alcides Gillas es probablemente el personaje más conocido y más emblemático en la historia de los mundiales de fútbol. Porque Alcides Gillas es el que le hace el gol a Brasil cuando Uruguay queda campeón y se conoce con el famoso Maracanazo. Cuando yo estaba construyendo el estadio en el marco de la Copa América, había el director de la revista de la Conmebol, el director de la revista de la Conmebol, que es uno de los que me ha ayudado, me regala esta franela y me dice: esta fue una franela que hicieron con motivo de los 100 años de la Asociación Uruguaya de Fútbol y ellos lo están haciendo esta franela. Y yo te lo quiero regalar a ti porque yo sé que tú le vas a dar el verdadero valor. Cuando yo agarré esta franela, bueno, ni te cuento, me dio una tembladera, pues saber que esta franela había estado en las manos del señor Alcides Gillas, porque fue Alcides Gillas, sí, el que se lo regaló a él. Entonces, me fui a 3 países. Cuando él me regala la franela, yo me la traigo y esa noche no pude dormir. Yo dormí con la franela debajo de mi almohada y no podía dormir. Y mi esposa me pregunta, ¿qué me pasa? Le digo, no, que es que me regalaron una franela. Bueno, pero dice, es que yo voy a conseguir que ese señor me la firme. Después que termina la Copa América, hago una buena relación y le digo: Tony, yo quiero que él me firme la franela. Tony estaba de gira cuando la Copa Confederación en el 2013 y yo me fui para Brasil y en Montevideo y en Argentina. Y con la ayuda de Encho Francescoli, conversamos con Encho Francescoli y Encho Francescoli fue el que nos hizo el enlace para que yo me entrevistara con el señor Alcides Gillas. Él había tenido un accidente de tránsito y estos futbolistas lo habían ayudado. Cuando yo llego a Montevideo, acompañado de Tony Pinto, que es uruguayo, cuando abre la puerta, la muchacha pregunta: ¿usted es el de Venezuela? Sí. Gillas lo está esperando. A mí. Esperándome Gillas a mí. Paso y a él lo tenían así como en un semisótano. Y cuando yo voy a bajar las escaleras, él estaba sentado de espalda
y estaba apoyado con un bastón de 3 patas y él se trata de levantar. Cuando yo veo que él está haciendo el esfuerzo para levantarse, yo bajo las escaleras rápido y lo abrazo y le digo, no se preocupe, señor Gilla. Ese fue mi encuentro con el futbolista más famoso en la historia de los mundiales de fútbol. El responsable de Maracanazo, uno de los responsables. Nos invitaron a un restaurante, pasamos una tarde con él y cuando ya nos estábamos despidiendo, el periodista argentino, que era muy pila, le pregunta que si se acuerda de la alineación y él le dice, claro que sí. Y el uruguayo agarra y empieza a anotar y él le está dictando y lo firma. Y todo eso se quedó hasta ahí porque el que pidió que se lo firmaran fue el uruguayo, no fui yo. Cuando me vengo para Venezuela, cuando estoy saliendo, el uruguayo me va a llegar y me entrega un sobre, Manila, grande. Y me dice, mira, Eli, te quiero regalar esto, pero no lo abras todavía. Cuando el avión despegue y vaya así en el aire, tú lo vas a abrir. Prométeme que lo vas a hacer. Efectivamente, yo cumplí la promesa. Cuando el avión viene así y yo lo abro, para alguien muy especial en el fútbol, y me lo regaló. Pero como este objeto histórico, cuando yo le dije a la gente del museo que lo tenía, ellos se sorprendieron. ¿Y sabes lo que le dije yo, José Luis? Yo se los voy a donar. Entonces estamos cuadrando, antes de irme para el Mundial, que yo pueda estar en Suiza y hacer acto de presencia con esta franela y con esto, regalarlo. Mucha gente me critica, pero yo lo que creo es que los apasionados del fútbol tenemos nuestra historia. Claro. Y yo me sentiría más orgulloso de regalárselo, que eso no tiene precio. Aquí vino Alfonso Saer y me dijo, tú no sabes cuánta plata vale eso. Pero hay cosas que no tienen precio, porque mi mayor orgullo, ¿cuál será? Algún día yo me voy a morir y eso va a quedar allá. Y vaya uno de mis nietos y digan, esa franela que está ahí y eso lo regaló mi abuelo. Claro que sí. Nos está quedando apenas un minuto y muchas cosas todavía que contar, Eli. De todos los mundiales, ¿alguno que recuerdes especialmente? Respuestas muy cortas para que nos dé chance de hacerte más preguntas. El que más recuerdo fue el de México 70 porque Argentina en representación de Sudamérica empata nuevamente a Europa como los más ganadores de mundiales. Y además tuve la oportunidad de ver cerquita a Maradona y tener imágenes inéditas de ese mundial de fútbol. Eli, tu sueño que no has podido cumplir. Quizás que en uno de esos mundiales esté la Vinotinto. Sí, yo creo que en este próximo mundial en Qatar, yo creo que con esta camada que tenemos, con ese título, ese subcampeonato, yo creo que vamos a estar, porque yo creo que yo no me voy de este planeta sin gritar un grito de gol de Venezuela en un mundial de fútbol. Eli, ¿algún paisaje en especial que te llegue a la memoria? De verdad, de paisaje, me impresionó mucho la ciudad de Hiroshima por los parques, por los lagos, por lo bonito de la ciudad, por lo amable de la gente. Eso me impactó. ¿Una figura clave en tu vida? El Rey Pelé, en el fútbol, pues. En el fútbol. ¿Y a nivel familiar? Mi papá. Eli, de no haberte dedicado a esta pasión por el fútbol, ¿qué te hubiese gustado hacer? Me gustaba la carrera de periodismo y profesor de educación física. Una pasión aparte del fútbol, porque tú viendo además que eres amante de la buena música. Aquí tienes cualquier cantidad de obras también de colección de los Beatles. Sí, me gusta la música, toco 4, un poquito de guitarra y ese afiche sí, soy fanático de los Beatles porque desde pequeño me llamó la atención. Esto tiene una historia porque cuando yo voy a Brasil me invitan para un museo que le hicieron a Pelé y casualmente en ese museo, reflejando lo que había acontecido ese año en el 1961, estaba prácticamente ese afiche. Cuando yo llego de Brasil digo, bueno, si en el museo de Pelé pusieron el afiche de los Beatles, yo voy a ponerte. Y prácticamente eso es el motivo de que yo haya hecho el museo en esto, porque el museo apenas lo que tiene son 3 años. Eli, bueno, tuviste puras hembras, pero quizás algún nieto sueñas con que también saque esta pasión por el fútbol.
Bueno, sí, lo que pasa es que el nieto que tengo, el de los 14 años, le gusta el tenis, pero bueno, también le gusta el deporte. Tengo uno ahorita que está recién, que tiene 2 meses, y bueno, aspiramos. Lo que pasa es que en la vida no es lo que los padres quieran, es lo que el muchacho le guste y lo haga bien. Nos quedan 30 segundos. ¿Cómo le gustaría ser recordado a Elí Garagoso, allí para los televidentes? Me gustaría ser recordado una persona familiar, amigo, honesto, preocupado por los amigos y sobre todo que me recuerden que cuando me pidieron un favor, yo nunca se los negué. Muchas gracias, Elí Garagoso, por abrirnos las puertas de tu casa y, bueno, de este templo en el que tienes buena parte de lo que ha significado esta historia mundialista, que está certificada además por el Guinness y que es una historia que aún no se le ha colocado su punto final, sino que se extiende y esperemos que siga así para orgullo de todos los venezolanos y los latinoamericanos también, Elí. Gracias. Muchas gracias, José, muy amable, de verdad, encantado de tu entrevista y fíjate tú, mira, que entrevista como la tuya, un excelente periodista, muy conocido aquí, me enaltece, me motiva y me hace continuar, porque sé que lo que estoy haciendo no es en vano, sobre todo cuando me llevo ese tricolor nacional a exhibirlo. Así es, a lo mejor en este mundial vas a tener competencia en cuanto a tricolor, porque tenemos muchos venezolanos con la diáspora, pero siempre es bueno recordar ese pionero, ese precursor y ese que ha estado en cada uno de los 9 mundiales últimos consecutivos y ahora va para su 10º mundial, cargando con mucho orgullo, con mucha pasión ese tricolor que nos enorgullece. Gracias, Elí, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Será hasta una próxima oportunidad en 60 minutos con José Luis Yepes en la cámara de Manuel Herrera. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Elí Garagoso. Elí, llegamos a la parte final del programa y tenemos que hablar de esto que estamos viendo ahora en pantalla. Manuel, los 3 certificados de récord Guinness, además de tus asistencias a 9 mundiales en categoría mayor, 2 adicionales en categoría menor. Pero para alguien de un país que no sabe lo que es ir como nación, como selección a un mundial, es doblemente significativo. Entonces, háblanos de cómo comenzó esta historia y qué tuviste que hacer para que se certificara precisamente tu presencia y se te registrara ya en este libro de récord. Bueno, como te lo comenté, la primera vez que yo escuché la palabra Guinness fue precisamente antes de irme para el Mundial del 2002, que fue cuando la secretaria privada de Rafael Esquivel me dijo que yo podía aspirar a un Guinness. Y a partir de ese momento me propuse y yo me inscribí en la página del Guinness y me rechazaban y me rechazaban. Y entonces venía el Mundial del 2006 y me rechazaban y venía en el 2010 y me rechazaron. Antes de irme para el Mundial del 2014, por casualidad estoy en el internet y me dicen que hay un representante del Guinness, Ralph Hannan, que está en Latinoamérica, que está en Paraguay. Y trato de buscarlo y lo localizo y le cuento mi historia y me dice, si quieres cuando estés en San Pablo te vienes, que yo me quiero reunir contigo. Que hay una cosa muy importante, la gente del Guinness no se reúne con los postulantes, ahí hay que inscribirse. Pues resulta que este muchacho era fanático del fútbol y había sido entrenador de un equipo allá en Inglaterra, porque él es inglés. Yo tomé un autobús desde San Pablo a Asunción, 25 horas, y me reuní con él en las oficinas de la Conmebol y le conté mi historia y le pasó bastante interesante. Y le dije también las veces que me habían rechazado y me dice, tienes una historia muy interesante. No solamente puedes aspirar a un Guinness, puedes aspirar 5 Guinness en esa oportunidad. Me dijo, yo te voy a ayudar. Entonces, a partir de ese momento del Mundial del 2014, es cuando yo empiezo a hacer contactos con el Guinness y por intermedio de este ciudadano, que él es inglés, me abren una página para postularme. Yo me postulé para 18 récord Guinness. Para 12 récord Guinness. De esos 12, 8 ya están inscritos en la página web y 3 ya fueron certificados. ¿Cuáles son esos 3? Vamos a irlos mostrando y hablando de ellos, Elí. Este es el segundo que me dieron, es la mayor cantidad de partidos presenciados con 71. Este es el primero que me dieron,
la mayor cantidad de mundiales consecutivos asistidos con 9. Y este me lo dieron exactamente hace como un mes, que es la mayor cantidad de finales consecutivas con 7. ¿Y cómo lo lograste que finalmente se certificara esto? Bueno, primero me inscribí, primero me postulé, de los 8, de los 12 me aceptaron 8 y me empezaron a pedir documentación. Para yo lograr estos 3 récords Guinness, yo presenté más de 500 evidencias, entre las cuales estaban los pasaportes, para ellos verificar si yo efectivamente había estado en el Mundial de España. No solamente si estuve en la inauguración y si estuve en la final, para ellos chequear. Me pidieron los boletos, me pidieron videos, que tengo varios, me pidieron 2 testigos internacionales que lo conseguí de la Conmebol que pudieran avalar que efectivamente yo había estado en esos mundiales. Pero lo más complicado fue que me pidieron fotografías en los estadios. Por ejemplo, si yo decía que había estado en la final en España, yo tenía que mostrar una fotografía afuera del estadio y si aparecía con una camisa verde, también tenía que aparecer con una camisa verde. Desafortunadamente en el Mundial de España, que fui a 12 partidos, solamente me aceptaron 4 porque no pude guardar todas las fotografías. En realidad yo he asistido a 89 partidos, pero ellos me aprobaron 71, que es el récord. Y también tenemos el récord, claro, todo es como una cadena que llega hasta la final. Pero hay algo, José Luis, hay algo de verdad muy significativo, que es lo que me tiene extremadamente emocionado para este mundial, sabiendo la situación que está el país. Claro, el Mundial Rusia 2018. Entonces, voy a ir porque lo que yo logré en 36 años, lo voy a lograr en un mundial. Si yo logro estar en Rusia, por lo menos en 5 partidos, yo supero mis registros. Por ejemplo, cuando yo esté en la final en Rusia, yo tengo 7 ahorita y llegaría a 8. Pero lo más significativo es que yo llegaría a 6 récords Guinness y me convertiría probablemente en el latinoamericano con la mayor cantidad de Guinness a título personal y superaría a Shakira, que tiene 4, y a un jugador pequeñito que lo llaman el mejor jugador, Leo Messi. Eso es de verdad en esta parte lo que me tiene muy emocionado, porque a raíz de eso, y te voy a dar una primicia, bueno, cuando es una primicia, hace aproximadamente 15 días, me llamó la gente de la FIFA. Específicamente el director del museo de la FIFA, y me dice: señor Garagoso, estamos altamente, aquí está el escrito que ellos me hicieron, estamos altamente sorprendidos de que una persona, sin que su país haya ido a un mundial, sea la persona que tiene más mundiales, más finales y más partidos. Sabemos que usted tiene un museo con objetos valiosos de la historia de los mundiales de fútbol. Nosotros nos sentiríamos orgullosos si usted pudiera mostrar alguna de sus piezas. Y la información que me llegó hace 15 días, esto me llegó hace como 2 meses, es que ellos están interesados en contar mi historia. Qué bueno. Y es probable que el museo completo y algunos de los objetos estén allá, pues, y yo esté en la oficina de la FIFA como si fuera en el museo, como si fuera Coppertown, pues. Casi nada, sí. Un salón de la fama. Sí. Eli, además hay otras anécdotas y otras cosas interesantes para mostrar antes que termine el espacio de 60 minutos. Aquí tenemos, por ejemplo, una camiseta autografiada. Háblanos, cuéntanos la anécdota, que la historia que está detrás de esta franela. Mira, Alcides Gillas es probablemente el personaje más conocido y más emblemático en la historia de los mundiales de fútbol. Porque Alcides Gillas es el que le hace el gol a Brasil cuando Uruguay queda campeón y se conoce con el famoso maracanazo. Cuando yo estaba construyendo el estadio en el marco de la Copa América, había un
el director de la revista de la Conmebol, el director de la revista de la Conmebol, que es uno de los que me ha ayudado, me regala esta franela y me dice, esta fue una franela que hicieron con motivo de los 100 años de la Asociación Uruguaya de Fútbol y ellos lo están haciendo esta franela y yo te lo quiero regalar a ti porque yo sé que tú le vas a dar el verdadero valor. Cuando yo agarré esta franela, bueno, ni te cuento, me dio una tembladera, pues saber que esta franela había estado en las manos del señor Alcides Gilla, porque fue Alcides Gilla, sí, el que se lo regaló a él. Entonces, me fui a 3 países. Cuando él me regala la franela, yo me la traigo y esa noche no pude dormir. Yo dormí con la franela debajo de mi almohada y no podía dormir. Y mi esposa me pregunta, ¿qué me pasa? Le digo, no, que es que me regalaron una franela. Bueno, pero dice, es que yo voy a conseguir que ese señor me la firme. Después que termina la Copa América, hago una buena relación y le digo, Tony, yo quiero que él me firme la franela. Tony estaba de gira cuando la Copa Confederación en el 2013 y yo me fui para Brasil y en Montevideo y en Argentina. Y con la ayuda de Encho Francescoli, conversamos con Encho Francescoli y Encho Francescoli fue el que nos hizo el enlace para que yo me entrevistara con el señor Alcides Gilla. Él había tenido un accidente de tránsito y estos futbolistas lo habían ayudado. Cuando yo llego a Montevideo, acompañado de Tony Pinto, que es uruguayo, cuando abre la puerta, la muchacha pregunta, ¿usted es el de Venezuela? Sí, Gilla lo está esperando, a mí, esperándome Gilla a mí. Paso, y a él lo tenían así como en un semisótano, y cuando yo voy a bajar las escaleras, él estaba sentado de espalda y estaba apoyado con un bastón de 3 patas y él se trata de levantar. Cuando yo veo que él está haciendo el esfuerzo para levantarse, yo bajo las escaleras rápido y lo abrazo y le digo, no se preocupe, señor Gilla. Ese fue mi encuentro con el futbolista más famoso en la historia de los mundiales de fútbol. El responsable del Maracanazo, uno de los responsables. Sí, nos invitaron a un restaurante, pasamos una tarde con él y cuando ya nos estábamos despidiendo, el periodista argentino, que era muy pila, le pregunta que si se acuerda de la alineación y él le dice, claro que sí. Y el uruguayo agarra y empieza a anotar y él le está dictando y lo firma. Y todo eso se quedó hasta ahí porque el que pidió que se lo firmaran fue el uruguayo, no fui yo. Cuando me vengo para Venezuela, cuando estoy saliendo, el uruguayo me va a llegar y me entrega un sobre, Manila, grande. Y me dice, mira, Eli, te quiero regalar esto, pero no lo abras todavía. Cuando el avión despegue y vaya así en el aire, tú lo vas a abrir. Prométeme que lo vas a hacer. Efectivamente, yo cumplí la promesa. Cuando el avión viene así y yo lo abro, para alguien muy especial en el fútbol, y me lo regaló. Pero como este objeto histórico, cuando yo le dije a la gente del museo que lo tenía, ellos se sorprendieron. ¿Y sabes lo que le dije yo, José Luis? Yo se los voy a donar. Entonces estamos cuadrando, antes de irme para el Mundial, que yo pueda estar en Suiza y hacer acto de presencia con esta franela y con esto, regalarlo. Mucha gente me critica, pero yo lo que creo es que los apasionados del fútbol tenemos nuestra historia. Claro. Y yo me sentiría más orgulloso de regalárselo, que eso no tiene precio. Aquí vino Alfonso Saer y me dijo, tú no sabes cuánta plata vale eso. Pero hay cosas que no tienen precio, porque mi mayor orgullo, ¿cuál será? Algún día yo me voy a morir y eso va a quedar allá. Y vaya uno de mis nietos y diga, esa franela que está ahí y eso lo regaló mi abuelo. Claro que sí. Nos está quedando apenas un minuto y muchas cosas todavía que contar, Eli. De todos los mundiales, ¿alguno que recuerdes especialmente? Respuestas muy cortas para que nos dé chance de hacerte más preguntas. El que más recuerdo fue el de México 70 porque Argentina en representación de Sudamérica empata nuevamente a Europa como los más ganadores de mundiales. Y además tuve la oportunidad de ver cerquita a Maradona y tener imágenes inéditas de ese mundial de fútbol. Eli, tu sueño que no has podido cumplir. Quizás que en uno de esos mundiales esté la Vinotinto. Sí,
yo creo que en este próximo Mundial en Qatar, yo creo que con esta camada que tenemos, con ese título, ese subcampeonato, yo creo que vamos a estar, porque yo creo que yo no me voy de este planeta sin gritar un grito de gol de Venezuela en un Mundial de fútbol. Eli, ¿algún paisaje en especial que te llegue a la memoria? De verdad, de paisaje, me impresionó mucho la ciudad de Hiroshima por los parques, por los lagos, por lo bonito de la ciudad, por lo amable de la gente. Eso me impactó. ¿Una figura clave en tu vida? El Rey Pelé, en el fútbol, pues. En el fútbol. ¿Y a nivel familiar? Mi papá. Eli, de no haberte dedicado a esta pasión por el fútbol, ¿qué te hubiese gustado hacer? Me gustaba la carrera de periodismo y profesor de educación física. Una pasión aparte del fútbol, porque estoy viendo además que eres amante de la buena música. Aquí tienes cualquier cantidad de obras también de colección de los Beatles. Sí, me gusta la música, toco cuatro, un poquito de guitarra y ese afiche, sí, soy fanático de los Beatles porque desde pequeño me llamó la atención. Esto tiene una historia porque cuando yo voy a Brasil me invitan para un museo que le hicieron a Pelé y casualmente en ese museo, reflejando lo que había acontecido ese año, en el 1961, estaba prácticamente ese afiche. Cuando yo llego de Brasil, digo, bueno, si en el museo de Pelé pusieron el afiche de los Beatles, yo voy a ponerte. Y prácticamente eso es el motivo de que yo haya hecho el museo en esto, porque el museo apenas lo que tiene son 3 años. Eli, bueno, tuviste puras hembras, pero quizás algún nieto sueñas con que también saque esta pasión por el fútbol. Bueno, sí, lo que pasa es que el nieto que tengo, el de los 14 años, le gusta el tenis, pero bueno, también le gusta el deporte. Tengo uno ahorita que está recién, que tiene 2 meses, y bueno, aspiramos. Lo que pasa es que en la vida no es lo que los padres quieran, es lo que el muchacho le guste y lo haga bien. Nos quedan 30 segundos. ¿Cómo le gustaría ser recordado a Eli Garagoso, allí para los televidentes? Me gustaría ser recordado una persona familiar, amigo, honesto, preocupado por los amigos y sobre todo que me recuerden que cuando me pidieron un favor, yo nunca se los negué. Muchas gracias, Eli Garagoso, por abrirnos las puertas de tu casa y bueno, de este templo en el que tienes buena parte de lo que ha significado esta historia mundialista, que está certificada además por el Guinness y que es una historia que aún no se le ha colocado su punto final, sino que se extiende y esperemos que siga así para orgullo de todos los venezolanos y los latinoamericanos también, Eli. Gracias. Muchas gracias, José, muy amable, de verdad, encantado de tu entrevista y fíjate tú, mira, que entrevista como la tuya, un excelente periodista, muy conocido aquí, me enaltece, me motiva y me hace continuar, porque sé que lo que estoy haciendo no es en vano, sobre todo cuando me llevo ese tricolor nacional a exhibirlo. Así es, a lo mejor en este mundial vas a tener competencia en cuanto a tricolor porque tenemos muchos venezolanos con la diáspora, pero siempre es bueno recordar ese pionero, ese precursor y ese que ha estado en cada uno de los 9 mundiales últimos consecutivos y ahora va para su 10º mundial, cargando con mucho orgullo, con mucha pasión ese tricolor que nos enorgullece. Gracias, Eli, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Será hasta una próxima oportunidad en 60 minutos con José Luis Yepes en la cámara de Manuel Herrera.